Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Bueno, Rafael, estamos nuevamente enseñando acerca de finanzas. Un tema bastante controversial en el cuerpo de Cristo por los abusos que se han cometido alrededor del mundo con este tema, aprovechándose de ciertas personas de los principios que enseña la palabra de Dios. Entonces hemos a través de estos programas tratado de hacerle entender a la gente que debe meterse debajo de ministerios que sean sanos, que sean ministerios que están de verdad por enseñarle a la gente quiénes somos en Cristo y para que formen a Cristo en nosotros. Esos ministerios están para la edificación nuestra, no para meternos miedo, no para maldecirnos, no para enredarnos. El Evangelio de Cristo es muy sencillo, que Jesucristo ganó la victoria sobre Satanás y nos ha dado a nosotros autoridad en el nombre de Jesús sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que develar a Cristo de las Escrituras, pero si uno está metido debajo de ministerios que no develan a Cristo en las Escrituras, lo que somos unos religiosos que hacemos ciertos rituales, pero no tienen ningún sentido. Entonces, primero, por eso les digo, metámonos debajo de ministerios que nos enseñen a Cristo. Y ahí sí, cuando entendemos esto, cuando empezamos a velar a Cristo, nuestro corazón, la intención de nuestro corazón va a ser muy distinta. Así es, Adriana, con respecto a lo que tú estabas diciendo, fíjate, leamos primeramente en Romanos capítulo 1, en el versículo 1, el versículo 2 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que es por medio de los profetas que había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo. Según la naturaleza humana era descendiente de David, pero fíjate que el evangelio va de acuerdo, es el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hablar. Cuando hablamos del evangelio, tenemos que hablar de Jesucristo. Ese es el evangelio. Muchas veces las personas dicen: no, pero es que estamos predicando el evangelio, pero lo que están predicando son sus opiniones, están predicando o enseñando lo que está pasando en el mundo, están hablando de un montón de cosas, pero no del evangelio, porque el evangelio es Jesucristo. O están hablando del Antiguo Testamento, Rafael, sin develar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y si recordamos, después de la resurrección de Cristo, que Jesucristo se encontró con dos personas que iban caminando, que ellos no sabían que era Cristo, les dice: ¿por qué están tristes? Porque ellos iban cabizbajos y le dijeron: ¿es que acaso no sabes lo que pasó en Jerusalén y cómo crucificaron al Cristo y nosotros pensamos que ese era? Bueno, entonces Jesucristo dice las Escrituras que en todo el camino que se fue caminando con ellos, empezó a develarles a Cristo en todos los profetas. O sea, empezó a decir en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todos los profetas que ustedes leen, ahí estaba escondido la figura de Cristo, y lo que estaba sucediendo es que eso estaba escrito para llevarnos a la cruz de Cristo, para que entendiéramos la salvación de Cristo. Ahora, si después de que tenemos a Cristo nos devolvemos a los profetas, lo que estamos haciendo es ir en retroceso. Nosotros tenemos que avanzar, y el avance está en la cruz de Cristo. Y si no enseñamos la cruz de Cristo, no estamos enseñando el mismo evangelio que se enseña en el Nuevo Testamento. Así es. Y eso que acabas de decir, lo que yo comenté en lo que leí de Romanos 1 en el Romanos 1, el versículo 1 y 2, que a Pablo dice: este es el evangelio, y el evangelio habla de Jesucristo, habla de su Hijo.
Jesucristo. Y después, obviamente, eso lo vemos repetidamente en las cartas de Pablo. Y una de las cosas que Pablo le comenta en Gálatas es cuando una vez que le había predicado, le dice, ¿por qué se han alejado del evangelio de que yo les prediqué, del evangelio de la gracia? ¿Por qué están volviendo otra vez a las obras? Entonces, básicamente, el evangelio son las buenas nuevas. Ajá. El evangelio habla de Jesús. El evangelio habla de Cristo. Y siempre el evangelio nos lleva a la cruz, a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, la función de los 5 ministerios es que la congregación, que las personas que están escuchando de Cristo dependan de Cristo, no que dependan del que está enseñando. Así es. Entonces, cuando ya dependen de Cristo, las personas pueden crecer en el conocimiento de Dios y por lo tanto la bendición los puede alcanzar porque la persona está siguiendo a Cristo. Pero cuando yo estoy exaltando a mi nombre, yo, Adriana, Rafael, cuando exalto mi nombre para que la gente me siga a mí, estoy muy equivocada. No estoy haciendo que la gente dependa de Cristo. Y de hecho, en Filipenses, Pablo advierte eso. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Vanagloria es yo, soy yo la super ungida, ¿no? No, dice, nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, mire, usted no busque sus propios intereses. Por lo tanto, una persona que se mete en el ministerio, si tiene el corazón de voy a ver qué puedo yo hacer en este ministerio para mis intereses, no sirve para el ministerio. Sí, Adriana, y ahora que te estás metiendo por esa parte, déjame decir una cosa y que la gente entienda esto. Últimamente está muy de moda el ponerse títulos. Uh-huh. La gente le encanta ponerse títulos, profeta, apóstol, pastor, evangelista, y tienen todos estos títulos antes del nombre. Parece que tuvieran, que son evangelistas, profetas y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Y eso está muy de moda, pero realmente lo que deberían hacer es permitir que su don, que los frutos de su ministerio hablen por sí mismos. Uh-huh. La razón que a mucha gente les encanta los títulos es porque se siente más importante, o para que la gente cuando piense oiga, que son más importantes. Sí, o cuando la gente vea los títulos y digo, oh, no, entonces tenemos que ir a oír a esa persona o tenemos que ver a esa persona. No, pero dejemos que la unción que está en nosotros, el llamado que está en nosotros, los frutos que salen de nuestro ministerio, de nuestras vidas, hablen por sí mismos. Uh-huh. Yo no tengo que llamarme profeta no sé qué o profesor de no sé qué. Maestro. Rafael. Yo simplemente me llamo Rafael y trabajo en el ministerio, hago mi función como maestro y enseño, pero yo simplemente hay que dejar que la unción y el llamado, el don que tenemos en nuestra vida, hable por sí mismo. Uh-huh. No hay necesidad de exaltarme yo y de llamarme esto y que yo hago esto. No, sino simplemente que el fruto demuestre lo que es. Una naranja, un árbol de naranja no tiene que ir diciendo, no, es que yo produzco naranja. No, el fruto te dice el árbol que es. Uh-huh. Así de sencillo. Entonces simplemente tenemos que volver a Cristo, llegar ahí y sentarnos y descansemos en Él y en la unción y el llamado que tenemos en nuestras vidas. Sí, el ejemplo que dices del árbol de naranja, yo no he visto hasta ahora ningún árbol que tenga dentro del árbol, en el frente, soy el árbol de naranja. No, uh-huh. Ningún árbol le he visto ningún título que dice eso. El árbol simplemente por sí solito muestra las naranjas y la gente que lo ve dice, ese es un árbol de naranja. ¿Por qué? Porque le ve los frutos. Entonces a mí no me pueden decir, yo soy la profeta Adriana o la apóstol o la evangelista. No, que mi trabajo hable por mí. Que lo que se demuestre, que lo que yo estoy diciendo sea lo que hable por mí, no mi título. Porque mi título, sin yo demostrar absolutamente nada, me sirve para nada. Simplemente pone una barrera entre la gente y yo. Uh-huh. Y tenemos que quitar las barreras, porque Jesucristo es muy sencillo. Tenemos que hacer es que la gente dependa de Cristo. Y de hecho en Filipenses, si nos vamos a otro versículo, en Filipenses 2, miremos desde el versículo 19, estoy leyendo ahora la versión de las Américas, dice:
Mas espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses y no los intereses de Cristo, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio. Otra vez, el Evangelio son las buenas nuevas, que sirvió en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Miren aquí la función del ministerio. Pablo está hablando de Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Efesios y les está diciendo, miren, Timoteo no está buscando sus propios intereses. Él me sirve a mí porque los méritos de él demuestran que él no está detrás de su reino, de su ministerio, está detrás de enseñar el evangelio de Cristo y que la gente dependa de Cristo. Y miren que el versículo 20 dice, a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Entonces es muy importante, muy importante que nos hagamos debajo de ministerios sanos que estén por nuestro bienestar, no que nos estén para exprimirnos financieramente, sino para que nos enseñen el verdadero evangelio de Cristo, y cuando nosotros entendamos los principios y lo que Cristo pagó en la cruz, podamos ser verdaderamente prosperados. Sí, Adriana, sabes que y ahí quiero que te voy a interrumpir un segundo, pero la gente está muy dolida en este aspecto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el ministerio que se ha metido en el ministerio o que ha hecho la obra del ministerio de una manera equivocada y ha explotado mucho a la congregación, a la gente. Entonces llega un momento en que la gente está sentida, ¿verdad? Y entonces ahora cuando es tiempo de dar los diezmos, o cuando hay que dar una ofrenda, o cuando la gente simplemente habla de prosperidad y habla de dar, ¿verdad? Ya la gente se te cierra completamente y no te oye. Y se bloquea. Y básicamente, si uno va a hablar de prosperidad o va a hablar de dar, o es el tiempo de dar la ofrenda, todo el mundo se levanta y se empieza a ir. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha pasado en el cuerpo de Cristo, que este tema ha sido muy abusado. Ya abusado desde el punto de vista en que la gente lo ha utilizado, ¿verdad?, para tener sus propios beneficios, para beneficio propio y no para beneficio del ministerio. Entonces, tengan en cuenta, la gente que nos está oyendo, que no todo el mundo es así. Sí, ha habido gente y hay gente en que lo está utilizando para sus propios propósitos, ¿verdad?, y no para el evangelio, pero no todo el mundo es así. Las cosas se tienen que hacer. Yo siempre les digo esto a todos los pastores con los que hablamos y a los ministerios con los que estamos, que seamos muy transparentes con las finanzas, que seamos honestos delante de Dios como delante del hombre en cómo manejamos nuestras finanzas, para que no haya reproche en contra de nosotros y la gente entienda que todo lo que se da al ministerio va para el ministerio. Si eso es lo que tú y yo decimos, Adriana, si nosotros nos levantamos en el púlpito y decimos estamos pidiendo una ofrenda para esto, la gente tiene que saber que el 100% de eso va dedicado a la obra en la cual estamos hablando. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Pero por otra parte, ¿verdad?, la gente también hay otro aspecto aquí que tiene que entender. Una vez que la persona da un diezmo, o la persona da una ofrenda, y lo hace en fe, lo hace de corazón, lo hace porque eso es lo que esa persona se ha propuesto en el corazón, como lo habla en 2 Corintios, que eventualmente vamos a llegar allí, ¿verdad? En el momento en que yo doy la ofrenda, en ese momento la responsabilidad mía termina. Yo sé que muchas veces los ministerios lo han utilizado equivocadamente o lo han abusado, pero por otra parte, mi función es obedecer a lo que yo sé en mi corazón, o de acuerdo a lo que dice la palabra, que es lo que es dar. En el momento en que lo doy, mi función termina. Lo que pasa de ahí en adelante, o la persona que lo recibe, ese es el problema de esa persona con Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que entender esos dos aspectos, que yo sé que eventualmente vamos a hablarlos un poquito más en detalle. En Filipenses capítulo 1, también me gusta, creo que es Filipenses, se me perdió la hoja. En Filipenses capítulo
1 dice, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia o por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Otra vez, el Evangelio son las buenas noticias, ¿ok? Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Entonces, ojo, por eso vuelvo y les digo, observen muy bien el ministerio en que se están metiendo y que el ministerio predique el Evangelio, que son las buenas noticias de la cruz. El Evangelio es lo que Cristo hizo, lo que Cristo ganó. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, la ley apuntaba a Cristo, todos los profetas hablaban de Cristo. Ahora que nosotros tenemos la revelación de lo que Cristo es, no nos devolvamos a las sombras, quedémonos con lo real, ya que ha sido descubierto el misterio que en el Antiguo Testamento no estaba. Ahora, cuando tenemos ya estas cosas claras y entramos y ya hemos explicado que pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, desafortunadamente el Dios en el reino de las tinieblas es el dinero, ¿ok? La serpiente hoy es el dinero. Entonces, en la Biblia dice, Lucas 16:13, no podéis servir a Dios y a las riquezas. De hecho, la gente, si ustedes no estamos hablando de nada extraño, todo el mal que se ha hecho por el dinero. Por el dinero pasan las cosas más horripilantes que se puedan imaginar. Y de hecho, Primera de Timoteo 6:3 dice, Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3, lo puedo leer yo en la traducción que tengo. Ajá. Si alguien enseña estas falsas doctrinas, apartándose de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdad de la religión. No, ese no era el versículo que estaba buscando. Seguramente estabas hablando de 1 Timoteo 6:10. Ah, ok. 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Ah, ese era, perdón. 1 Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todo el mal. Ahí dice que el amor al dinero es la raíz de un poquito de mal. No. De algunas cositas. De todo. Nos está diciendo la Biblia que la raíz de todo el mal es el amor al dinero, no el dinero. Exactamente, no, esa es la aplicación, no el dinero en sí, porque el dinero, como hemos dicho anteriormente, el dinero simplemente es una herramienta que tenemos aquí en la tierra que se utiliza, ¿verdad?, para obtener cosas. Ajá. Entonces, el dinero en sí no es malo, el dinero es una herramienta. El cómo lo usas, qué aplicación le das al dinero es lo que lo hace bueno o malo. Pero el dinero en sí no. Pero por eso dice el amor al dinero. Ajá, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces miren lo impresionante de esto. De hecho, Jesucristo fue tentado por Satanás con las riquezas. Si miramos, ¿y por qué con las riquezas? Porque en la caída del hombre, toda la gloria, digamos, todo lo que pertenecía al hombre, en el sistema de Satanás se lo empieza a manejar, porque en la caída el hombre deja que Satanás se convierta en el Dios de este siglo, y Satanás empieza a manejar absolutamente todo a través de las riquezas o del dinero. Entonces en Lucas 16:13, si vamos ahí, Lucas 16, cuando estaba tentando no es Lucas 16, cuando estaban las tentaciones de Cristo, Lucas, me ayudas a buscar las tentaciones, en Lucas 4, en Lucas 4, en el capítulo 6, Jesucristo estaba Lucas 4, versículo 6. Versículo 6, Lucas 4, versículo 6, dice, y le dijo el diablo, está hablando a Cristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
Si miramos en el capítulo, en el versículo 5, dice que le llevó el diablo a un monte alto y que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y en el 6 dice, te daré toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Observa, el diablo le está diciendo a Cristo, la potestad de todos los reinos de la tierra me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Obviamente el primer Adán. Se la entregó el primer Adán. Entonces, cuando está en la tentación, el diablo le dice al segundo, al último Adán, mire, toda la potestad, todas las riquezas me han sido dadas a mí. Y si postrado me adorareis, todas serán tuyas. En el versículo 7 dice eso. Y Jesucristo le responde en el 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Mira lo que está pasando aquí. Jesucristo le dijo, yo solo voy a adorar al Señor mi Dios. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad también de adorar las riquezas. Exactamente. Adriana, espérate un momento y ahora lo vamos a hacer. 1 Timoteo 6, el versículo 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe, que es exactamente lo que Jesús dijo ahí. Digo, yo solamente voy a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque si voy y codicio los reinos, ¿verdad? Codicio todos los reinos, como le estaba diciendo Satanás, se hubiese apartado, ¿verdad? Dice, algunos se han desviado de la fe y han causado muchos sinsabores. Y eso es lo que exactamente le hubiese pasado a Jesús si hubiese seguido lo que Satanás quería. Exactamente. Entonces, ¿qué está mostrando Jesús? Si yo no me puedo meter en los dos reinos, yo no puedo tener un pie en un reino y el otro pie en el otro reino. Jesucristo simplemente enfáticamente le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Ahí no dice, al Señor el dinero adorarás. Ahí no dice, a las riquezas adorarás y a ellas servirás. Y eso es lo que está haciendo el mundo entero, sirviendo y adorando a las riquezas. Y ya habíamos dicho que Mamón es mordedura de serpiente y el que adora las riquezas va a ser mordido por la serpiente. O sea, indefectiblemente en algún momento de la vida ese reino se cae porque no tiene una base sólida que es Cristo. Exactamente, claramente lo dice la palabra, dice una vez que lo codicias, ¿verdad? Y la gente está codiciando el dinero, siempre está buscando la manera de tener más, de tener más, de tener más, a cualquier causa. Cualquier costo. Cualquier costo, no importa. Hay gente que trabaja 2 y 3 trabajos, está perdiendo la salud, está perdiendo el bienestar. Hay gente que está haciendo cosas que legalmente no deberían estar haciendo para obtener más dinero, para obtenerlo. Y eso es codiciarlo, y lo están codiciando hasta el punto en el cual se están apartando de Dios, se están apartando de la fe para buscar aquello que es material. Y la palabra te dice, una vez que has llegado a ese punto, vas a llegar y te va a causar sinsabores. En otras palabras, te va a causar problemas. Vas a pasar situaciones en las cuales te hubieses puesto a pensar, digo, ¿para qué hice eso? ¿O para qué llegué a este punto? ¿Y ahora cómo salgo? ¿Y ahora cómo salgo? ¿Por qué? Porque llegaste al punto en que te apartaste de Dios y empezaste a permitir que las riquezas, el dinero, sea tu Dios. O de hecho no se ha apartado de Dios, porque podemos decir que es una persona que no ha nacido de nuevo, pero el Dios de este mundo lo ha llevado a que codicie las riquezas, porque el mundo es manejado por el dinero, por la plata. Entonces, cuando una persona está manejada, dirigida y guiada a través del dinero, ese es su Dios. Tienen que entender que ese es su Dios, y ese Dios es mordedura de serpiente. Ese Dios le va a hacer pagar lo que Él ha hecho. Entonces, cuando llegamos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra mente, nuestra carne todavía está acostumbrada a la vieja naturaleza. Esa es la función de los ministerios, que usted entienda quién es en Cristo, que es una nueva criatura, que usted es ahora
justo delante de Dios, que las deudas, que su condena, que las injusticias, que el pecado ha sido pagado en la cruz y que la sangre ahora nos redime de ese mal. Pero entonces, ¿cómo empezamos nosotros a renovar la mente? Y es aquí cuando hacemos lo que la palabra dice. Para que nosotros no seamos codiciadores del dinero, tenemos que aprender a mostrar que el dinero no es nuestro Dios. Y aquí es cuando entramos nosotros a diezmar. El diezmo no es para que Dios haga algo en el cielo porque le está yendo muy mal en el cielo y necesita reparar las calles de oro, no. Para nada. Él no necesita reparar las puertas y, ay, sí, mándenme los diezmos porque es que aquí en el reinito estoy en quiebra. No, eso no es así. Y aunque ya miramos en Hebreos que dice que los diezmos los recibe Cristo, no es que uno se pare en la mitad de la casa con la plata y la tire al techo y diga, a ver, pues Dios, recójalos pues y lo que caiga al piso es mío. No, es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. El diezmo, en lugar de servirle a Dios, nos está sirviendo a nosotros, porque nos estamos despegando del Dios el dinero y estamos demostrando que nuestro corazón se está alineando con la palabra. Exactamente, que nuestra fuente es Dios. Eso simplemente lo hacemos en obediencia en la palabra y lo hacemos con fe en la palabra y fe en Dios, que básicamente lo que estamos diciendo es, Dios es el Dios, te damos las gracias por aquello que tú nos has provisto, ¿verdad? Pero este no es nuestro Dios, es simplemente una herramienta y lo que hacemos es simplemente demostrarle a Dios y demostrarte a ti mismo con un corazón, ¿verdad? Con una disposición, con un corazón diciendo que el dinero no es mi Dios, es simplemente la herramienta con la cual utilizamos para poder vivir y hacer lo que hacemos en este mundo. Entonces, los diezmos nos sirven más a nosotros, porque cuando vamos a soltar ese diezmo, que empieza la gente, ay, pero ¿cómo doy este diezmo? Toda esa plata, ¿cómo me ha costado? No, empieza uno más bien a pensar, gracias Dios, porque de lo que me has dado de tu mano, yo te doy. Y ahí rompemos ese lazo que hay con el espíritu del dinero, con el espíritu del Dios del dinero, lo rompemos. Y ahí ya no estamos sirviendo al dinero. Ahora el dinero nos sirve a nosotros. Claro, porque en ese momento empezamos a aplicar los principios bíblicos, los principios espirituales, que es la siembra y la cosecha. Y cuando Dios ya ve que nuestro corazón se está alineando con la verdad de lo que Él ha dicho, ahora la prosperidad viene, ahora el incremento viene, la promoción viene a la forma de Dios, no a la forma del mundo. En la forma del mundo usted va a sufrir, sudar, estresarse, tener problemas porque está haciendo las cosas diferentes a como Dios dice. Pero en la forma de Dios es diferente, porque Él no añade tristeza con las riquezas. Así es. Entonces simplemente, Adriana, tenemos que poner en principio aquello que encontramos en la palabra y entender. Tenemos que a veces que pelear. ¿Por qué? Porque la manera que hemos sido entrenados, el mundo nos ha entrenado, es difícil. Pero si renovamos la mente y empezamos a caminar de acuerdo a la palabra y rompemos, como tú dices, rompemos esa cadena que hay entre la parte espiritual y la carne y permitimos que el dinero simplemente sea una herramienta y empecemos a caminar como dice la palabra, vamos a descansar en Él. Así que hasta la próxima, les bendecimos y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.